El segundo tema que tenemos para esta mañana es el impacto de la propiedad intelectual en el mercado de las telecomunicaciones. Tenemos dos panelistas, Gerardo Muñoz de Cote Amezcua y Rafael Ortín. Nuestra moderadora es Gladys Vareiro de Módica. La doctora Módica es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, profesora de Derechos Intelectuales en el curso de doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Asunción, ministra de la Corte Suprema de Justicia, ministra responsable de la Dirección de los Derechos Intelectuales y de la Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia, expresidenta de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual, APAPI, años 1994-1998, viceministra de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, año 2008. Doctora Gladys, el foro es suyo. Muy buenos días a todos. Tenemos un panel muy interesante relacionado al impacto de la tecnología en el derecho de autor. Hace referencia principalmente a las telecomunicaciones. Ha sido realmente una larga lucha del reconocimiento a los derechos conexos al derecho de autor. Siempre se ha reconocido tradicionalmente al autor como titular de los derechos. La doctrina y la experiencia ha influido muchísimo para el reconocimiento de los derechos conexos que comprenden al derecho de las radioemisoras, incluye por supuesto las televisoras, el derecho de los compositores, de los intérpretes, artistas y también de los productores de fonograma. El panel de hoy va a enfatizar sobre el derecho conexo de las telecomunicaciones. Y tenemos a dos eximios abogados especialistas en el tema. En primer lugar, nos va a hablar el licenciado Rafael Ortín. Y les voy a leer un breve currículum, porque a ellos realmente, si vamos a comentarlo todo lo que están haciendo, no terminaríamos más. Bueno, el licenciado Rafael Ortín es abogado, magíster en propiedad intelectual, profesor de contratos en materia de derechos intelectuales y profesor de Derecho de la Competencia. También en las universidades de Quito, de la Católica de Guayaquil, la Universidad Metropolitana de Caracas y la Universidad de los Andes en Mérida. Ha sido consultor internacional de la OMPI y el CERLAC y actualmente se desempeña como socio de la firma Márquez, Enríquez, Ortín y Valendón en Caracas, Venezuela. Con ustedes, entonces, el licenciado Ortín. También debería aparecer aquí, ¿no? Un segundito, que es que no me aparece en el teleprompter. El micrófono no se escucha. Ahora sí. Buenos días, saludarlos a todos los que están aquí presentes. Gracias a CIPI por la invitación de emergencia que me hicieron. Cuando las cosas son de emergencia salen mucho mejor, creo yo. El DF es una ciudad que me trae a mí muchos recuerdos porque fue aquí en ACIPI 2003 donde por primera vez hablé como speaker en esta organización. Bienvenidos al mundo del entretenimiento, que es lo que nos compete hoy en este panel. Y yo voy a comenzar con un video que colgué en la nube hace 8 días. Jamás pensé que íbamos a tener esta mala noticia aquí en México. No hay... Conozco esta ropita, ¿no? Yo también conozco esta, me acuerdo muy bien porque es mi playera nueva.
Miren, digo tonterías y vamos a cambiar. Vamos, ¿no? Qué bonita te quedó la vida, Chespirito. Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, nunca pudo imaginar, cuando creó sus personajes ficticios, que según la revista Forbes, al 2012 habría producido más de 1.700 millones de dólares, aunque esto lo niegue su hijo Roberto Gómez Fernández, de los cuales 500.000 dólares fueron en televisión abierta y el restante en televisión por suscripción, que tendría una audiencia de más de 100 millones de televidentes diarios, la mayoría latinoamericanos, y todo esto sin contar con utilizaciones secundarias, llámese merchandising, licencias, cómics, cartones, conciertos, parques temáticos, entre otros. Pero ¿a qué se debe este éxito económico? ¿Solo a la creatividad? No. Hubo una simbiosis perfecta entre un creador y una empresa que bajo su iniciativa y responsabilidad utilizó y desarrolló las telecomunicaciones adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas modalidades de explotación. Este es el tema del que hablaremos hoy. Las telecomunicaciones como herramientas de desarrollo del contenido, en este caso audiovisual, ya que el musical lo hablé en La Habana, protegidos por el derecho de autor, determinado por el uso que de las obras se realice. Los usuarios de obra, cuando cumplen la función de productores audiovisuales, son generadores de contenido. Televisa, por ejemplo, es conocida como una gran productora audiovisual en Latinoamérica, que detenta unos derechos de autor cedidos por contrato o por presunciones legales. A su vez, Televisa emite señales contentivas de contenido propio o de terceros, protegidos por el derecho de autor o no. Actúa como organismo de radiodifusión. Se convierte en un intermediario de contenido, detentando derechos conexos al derecho de autor por mandato expreso legal. Es decir, Televisa son dos caras de la misma moneda. Por un lado, productor audiovisual, por otro lado, organismo de radiodifusión, sirviendo de cordón umbilical entre creadores y consumidores. Ahora bien, ¿cómo ha sido el negocio en Latinoamérica con los productores audiovisuales? Imaginemos lo que comúnmente se llama un canal de televisión. En él consisten diferentes departamentos que, teniendo la iniciativa y la responsabilidad sobre la creación audiovisual, cumplen la función de productor, que no es más que articular todos los elementos técnicos y creativos, es decir, dirección, guionistas, musicalización, vestuario, artistas, escenógrafos, script, registro de marcas, entre otros. La labor del abogado in-house es documentar todos estos contratos en derechos que se ceden al productor. Pero también esa transmisión de derecho puede venir por presunciones legales que están establecidas en nuestras legislaciones. Presunción de cesión ilimitada de derecho de explotación para productores de audiovisuales, presunción de cesión ilimitada de derecho de autor para obras bajo relación de trabajo y presunción de derechos de explotación para obras por encargo. Es decir, en nuestras legislaciones hay un arsenal importante de normas para asegurar los derechos de explotación de contenido audiovisual en cabeza del productor audiovisual, con una finalidad única: emitir, transmitir, retransmitir y poner a disposición del público en cabeza del productor las obras. Las consecuencias de todo esto, lo que denomina la industria la lata, que es la creación ya finalizada para la comercialización del programa original y originario. El Chavo del Ocho, una serie de televisión, una telenovela. Todo ello es objeto de protección por el derecho de autor. Ahora bien, en el mundo del contenido fue evolucionando de creaciones audiovisuales tradicionales, como las conocemos, magazine, programas de concurso, y se comenzó a formar una industria con vocación de regionalización e internacionalización, que por la barrera de los idiomas, que por las traducciones que molestaban, que por acentos muy marcados, que no es el caso ni del argentino ni del venezolano, y que por la necesidad de adaptación de programas al hábitat y costumbres de los televidentes de otros países, mutó a los denominados formatos. Formatos que es la idea en sí misma y que, por tanto, deben ser investidas con el ropaje de la asesoría integral para que el clon del producto se pueda sostener en el país donde se comercializa. Un ejemplo de ello, los reality shows.
Si platicamos en la mera idea, como dirían los mexicanos, tendrá sus consecuencias jurídicas. Las ideas no están protegidas por el derecho de autor. En el negocio audiovisual, los formatos se trabajan como franquicia. Lo que se vende es el libro, lo que se vende es el manual de operaciones. Sobre estos productos audiovisuales se abrió una oportunidad única, tanto para las latas como para los formatos, en virtud de la aparición de una demanda de contenido. Las causas, la desregulación en el Reino Unido, a partir de que citaran la Broadcasting Act en 1990, donde se establecía un mandato de que las empresas públicas de televisión se debían proveer de contenido audiovisual independiente, en al menos un cuarto de su programación. Esta norma, abajo, fue difuminándose por Europa y América Latina y marcó el inicio de un proceso de desintegración vertical de la industria de la televisión, naciendo empresas dedicadas únicamente a la producción audiovisual. Además, la aparición de nuevas señales privadas en los países de Europa del Este tras la caída de la URSS por allá por los años 90. Y como veremos más adelante, el desarrollo del cable y del satélite, que estaban ávidos de contenido audiovisual. Todo esto dio pie para que esas dos caras de la misma moneda, que son los productores audiovisuales, organismos de radiodifusión, que tenían el negocio absoluto, le aparecieran, yo no diría que competidores, pero sí aliados para llegar a su grilla o parrilla de contenido independiente. Ahora bien, ¿dónde se consiguen estas latas y estos formatos? ¿Dónde se negocian en el tráfico económico? En los workshops. Funcionan como funciona SIPI, van abogados de derecho de autor, de derecho de entretenimiento, van productores independientes, noveles que quieren vender un formato y buscan financiamiento. Los más importantes, el MIPCOM, que es el Festival de Cannes, el MIPTV, que es también en Cannes, en otra fecha, y nada más para televisión, está también el NAPTE, que cuando es en Las Vegas es un espectáculo, el Lady Screaming, que es para las majors, y el Spine TV Spot de Expo en Miami, que gusta mucho a los organismos de difusión independientes. Miren ustedes, no tiene sentido hablar de negocio audiovisual si no hay monetización. Y comencemos desde el principio. En la época de la señal abierta, UHF, cuando habían en sus países nada más 4 o 5 canales, que era lo que permitía el bando de ancha, la monetización devenía en principio de la publicidad directa, es decir, en vivo, un Renio Tolina, un Tinelli o un Raúl Velasco, creo que era Raúl el nombre, que vendían un champú o un jabón en vivo en sus programas. Eso mutó después a la venta de espacios publicitarios entre negros, que hoy en día sigue siendo el gran negocio. Pasó después a la publicidad indirecta. En una telenovela tú te comías un cornflakes y Kellogg's estaba pagando por ello. Eso se eliminó o se está eliminando por considerarlo publicidad engañosa. Venta de contenido a otros organismos de señal abierta en otros países, por ejemplo las novelas latinoamericanas de los 80, las venezolanas, brasileñas, mexicanas, argentinas y luego ya a principios del siglo las colombianas, se vendían muy bien afuera. Ahora han perdido mucho valor en el mercado internacional por la aparición de las superproducciones turcas. Luego, la aparición de los cableros. Aquí yo coloqué, digamos que los más importantes de México. Y entonces ellos también necesitan contenido a cableros y televisión por suscripción. Es un negocio adicional. La retransmisión de obras audiovisuales por organismos de radiodifusión distintos al de origen, como una modalidad de explotación a la abierta y que por tanto se cobra. Y canon compensatoria de derecho de remuneración por copia privada. Estos dos últimos gestionados por entidades de gestión colectiva de producciones audiovisuales, como por ejemplo puede ser Ejeda. Aquí me detengo para explicar un poco cómo funciona. Un contenido audiovisual venezolano se transa en el workshop. Lo compra, imaginemos que un cablero del País Vasco, por un precio. Lo lleva y lo retransmite por su señal de televisión cerrada, radiodifusión cerrada, o por cable u otro procedimiento análogo. Esa retransmisión es cobrada por una entidad de gestión colectiva de productores audiovisuales y luego la reparte directamente al productor titular del derecho. Igualmente, ellos cobran el canon compensatorio de derecho de remuneración. Yo no les quiero contar lo que nosotros teníamos represado en Venezuela en las entidades de gestión colectiva por ese tipo de regalías. No quiero imaginar tampoco cuánto habrán sido las regalías por retransmisión y canon compensatoria de obras como Betty la Fea y como El Chavo del Ocho. Incluso recuerdo perfectamente en el año 95, cuando Antonio Millé, en Argentina, demandó a Argentores, que es una sociedad de autores
de dramaturgos y guionistas por los derechos y regalías de todas las obras de Chespirito. Según la leyenda comenta, el reparto fue o lo que se consiguió fue $1 millón. Aquí eso no me extraña. Lo que sí me deja alguna duda es si ese $1 millón fue directo a Chespirito o ya él había cedido los derechos de explotación. Aquí, como cultura en general, pueden ver que está DirecTV, que era un negocio que había amarrado la organización Cisneros de Venezuela, buscando socios locales en Latinoamérica, y cuando llegó a México como socio local, buscó a Carlos Slim, pero Carlos Slim prefirió irse con Rupert Murdoch y Sky, así que DirecTV nació en México muerto. Ahora bien, apareció el Internet, primero como una herramienta para apalancar el contenido de las televisoras, y luego para erigirse como una plataforma en sí misma que sustituirá todo lo que yo he hablado. Internet es una revolución. Las revoluciones producen desconcierto y desorientación. Si no, pregúntenle al venezolano que está al lado de ustedes. Y por eso la industria está desorientada, con una ventaja. Se miraron en el espejo de lo que había pasado en la industria musical, cosa que no miramos nosotros los venezolanos. Y por tanto, percibían, intuían, inferían, concluían y constataban que había una desaparición del soporte material, que el uso no autorizado de obras musicales están en plataformas como Napster, Grokster, Megaploud, Netlog, The Pirate Bay, Cuevana, Taringa, etc. Que había un reacomodo de los protagonistas, con nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, el de la industria musical, que cada 90 centavos de dólar en que tú vendes una canción, 45% va al productor de fonograma, un 30% va a la plataforma iTunes y un 15% se reparte entre autores y artistas, ya nos decía de un iTunes fortalecido y protagonista. En fin, que era cuestión de tiempo que el ancho de banda mejorara y que la compresión sirviera para formatos audiovisuales. Y como saben, sucedió, con una subconsecuencia. Estas nuevas plataformas tecnológicas irán sustituyendo a organismos de radiodifusión y a la televisión por suscripción. Eso es inevitable. Pero ¿desde cuándo se entendió que ya estaba aquí el futuro y que era una realidad que nos iba a arropar? Mi opinión es que el verdadero poder de Internet se vio reflejado en la campaña de Red Bull. Aquí hubo un punto de inflexión en las telecomunicaciones. Cuando este loco se lanzó de 39.000 metros de altura desde la estratosfera, 14 de octubre del 2012. Lo cubrieron más de 130 medios digitales, más de 8.000 millones de espectadores lo vieron a través de YouTube. Sin lugar a dudas, solo comparable con la llegada del hombre a la luna, cuando entendimos lo que fue el poder de la radiodifusión. Pero ese poder de Internet influyó también en la televisión. Fíjense ustedes. La nominación al año siguiente de 14 Emmy Awards de la serie de House of Cards, producida por Netflix. Esto ya era un aviso para las cadenas como NBC, CBS, de lo que estaba por suceder. Ahora bien, el negocio digital, en el entorno digital audiovisual, funciona como otros negocios digitales. El mismo se maneja bajo las siguientes premisas. Si el producto es original, se va a copiar. Lo digital es consustancial a la copia. 2. Mito de la gratuidad, bajo la tesis de que todo lo que se cuelga en Internet es libre. Teoría de la democratización de la red. El derecho fundamental a la cultura y el derecho fundamental a la información. La pregunta que surge entonces es si ese acceso a este tipo de contenido audiovisual, talk show, telenovelas, programas, concursos, series, hasta pornografía, responde al ejercicio de derechos fundamentales o si por el contrario busca propósitos meramente lúdicos o del entretenimiento, como nos habla el profesor Ernesto Rengifo en el libro Homenaje al Doctor Antequera, editado en Perú. El hecho es que existe un enfrentamiento hoy, eso es una realidad, entre el tradicional copyright y la nueva economía digital que se basa en la economía del conocimiento, mucha protegida por la propiedad intelectual. Los viejos actores del negocio, de los soportes materiales y organismos de radiodifusión y cableros, ahora no juegan solos. En el mundo digital apareció Facebook, Google, iTunes, entre otros. La guerra entre ellos se está librando ahora, con este armamento, el derecho de autor, el derecho a la libertad de expresión y el derecho fundamental de acceso a la cultura y a la información. Estos intelectuales han tratado de monopolizar
los bienes intangibles en la web, pero ellos deben entender que no juegan solos. Los nuevos actores quieren el control de Internet, quieren estar en una sistemática de cada día ganar más y más frente a los titulares de contenido. Todo ello en un ambiente donde luego del Vaticano, pero por sobre la ONU, las plataformas digitales tienen el poder. Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Apple, iTunes, iCloud, Twitter, entre otras. Pero esta sustitución o crossover se exponencia aún más con la aparición de los smartphones y las tablets, que van dejando el desktop en lo que a entretenimiento se refiere. Y uno se pregunta, ¿por qué han librado la madre de las batallas en materia de patentes, de software y de diseños industriales? Caso iPhone versus Samsung. Con todo lo que eso implica, patentes de tecnología de smartphone repartidas entre varios competidores, el estándar MPG-2 patentado para la compresión de música y para la compresión de videos, licencias cruzadas, etc. ¿Por qué libraron esa malla de la batalla? ¿Para vender más teléfonos? No, no es únicamente eso. El que piensa que es para vender más teléfonos, yo creo que no está entendiendo lo que está sucediendo. Quien controle la circulación de los bienes inmateriales e intangibles controlará todo, tendrá el poder. Se estima que por los smartphones y los tablets circularán bienes y transacciones a corto plazo por más de 350.000 millones de dólares. El negocio de los smartphones y este negocio lo está viendo muy de cerca los operadores de telefonía móvil celular, que ya competían aprovechando su plataforma en el negocio de la televisión por suscripción. Hoy su artillería pesada va dirigida al Internet. Pensemos en AT&T, pensemos en Carlos Slim y Claro, pensemos en Movistar, que está concentrada en su incubadora de proyectos tecnológicos Guaira, creando contenidos y aplicaciones para competir en el maravilloso mundo del entretenimiento y la tecnología. Hoy esa es la prioridad de Movistar. Esta confluencia de espacios abiertos y por suscripción con operadores de telefonía móvil celular, que también va por el control de Internet, nos recuerda lo que está sucediendo con las empresas de consumo masivo de alimentos y con los laboratorios farmacéuticos, que ahora compiten en Food Nutrition. Ahora bien, ¿cuáles son esos modelos de negocio en el entorno digital? Primero, el Internet Protocol TV, IPTV, simulcasting y webcasting, o pago on demand. Y en segundo, redes sociales. El primero es el sistema de simulcasting, que es básicamente la misma transmisión inalterada y en vivo y directo que, por ejemplo, tiene Televisa en televisión abierta o cerrada, pero ahora por Internet. Esto es, el simulcasting es un derecho de comunicación al público. El pago de derecho lo realiza el usuario a la entidad de gestión colectiva respectiva, luego de firmar una licencia no exclusiva e intransferible donde se pacta un porcentaje sobre los ingresos. Yo creo, Gerardo, que a nuestro modo de ver, cada día será mayor el porcentaje que habrá que pagar, porque Internet se convertirá en la principal modalidad de explotación de obras audiovisuales. En el caso de webcasting o derecho puesta a disposición del público o derecho de reproducción en la web, creo que lo que establece el artículo 8 de WST es la situación ideal, tanto para creadores como para titulares de contenido. Es importante destacar de este artículo la interacción que existe entre el usuario y la obra y, por ende, el control absoluto que el titular a través de una plataforma detenta sobre su contenido, o dicho de otro modo, que el titular, o dicho de otro modo, que mientras menos interacción exista entre usuario y obra, menos control sobre los derechos de exclusiva habrá, lo que abona el camino al derecho de remuneración, a las licencias voluntarias. Y esto es un peligro para el derecho de autor. Por tal motivo, pienso yo que el modelo ideal de negocio es iTunes. Por cada descarga de un audiovisual se queda un porcentaje de la plataforma tecnológica y el restante lo envía el productor audiovisual ejerciendo este artículo 8 WST. Esto es lo que yo pienso que será mejor, pero si ustedes me preguntan, hacia allá no va el modelo. Con el transcurrir del tiempo, comenzaron a aparecer otras plataformas. Netflix, con una cotización en la bolsa de Nueva York de $375, con más de 50 millones de usuarios, de los cuales 14 millones están fuera de los Estados Unidos. Funge como un distribuidor de contenido y como un productor audiovisual, pero en la red. Televisa, pero en la red. Netflix es sumamente atrevida y agresiva en este negocio y busca cambiar paradigmas. Por ejemplo, la serie Arrested Development, original de Fox, las 3 primeras temporadas, la cuarta la produjo 7 años después Netflix.
pero haciendo la salvedad de que la hizo bajo formatos continuos, es decir, colgó todas las series, que es como nos gusta verlo a nosotros, y no por capítulos semanales como es la televisión tradicional. La pregunta es si esto es un preludio, esto es la tocada, o esto es el golpe de gracia de la Internet a la televisión tradicional. Miren, yo no les sabría contestar. De lo que sí no hay duda es que el consumo programado, como lo conocemos en la televisión, terminará. La televisión era el único negocio donde se controlaba el consumo mismo. Recuerden esta frase, prime time, porque jamás la van a volver a oír. Ahora bien, ¿está Netflix posicionándose en el mercado? ¿O es una quimera? ¿O es una entelequia? Pregúntenselo a Comcast, que junto con otros proveedores de acceso a Internet iniciaron un litigio en los Estados Unidos de Norteamérica por la ocupación de la banda de ancho que tiene Netflix. Este litigio se presentó con, por un lado, el principio de la neutralidad de la red y por el otro con el consumo de porcentaje que tenía Netflix con un 30% de banda ancha. Netflix decidió en este caso pagar un extra a los proveedores de acceso a Internet y así posicionarse de cara al futuro. Está claro que Netflix no depende de un cablero ni de televisión por suscripción, es su propia plataforma. De ahí que HBO Go, que es la nueva plataforma del conglomerado Time Warner, ya se ha preparado para entrar y competir en Internet. Ellos entienden que producen más contenido que Netflix, entonces ¿por qué no hacerlo? Eso sí, bajo un esquema gratuito por la publicidad invasiva, pero con la publicidad invasiva. Si no quieres publicidad, paga un upgrade. Existen otras plataformas, Crackle de Sony, Hulu que agrupa NBC, Fox, Disney y ABC. La única que por ahora no pertenece a su conglomerado es CBS. La conclusión parcial a la que llego hasta ahora es parafraseando a los amigos españoles. La televisión abierta le hizo la cama a la radio. La televisión por suscripción le hizo la cama a la televisión abierta. Y el Internet le está haciendo la cama a la televisión por suscripción. Repito, esto es inevitable. Entramos en las redes sociales y la televisión. Esto es aún más desconcertante. El contenido audiovisual en las redes sociales implica otro tipo de narrativa. Productos de 2 a 6 minutos de calidad y con una capacidad de viralizarse son los que pueden competir en Internet. Twitter, Facebook, YouTube. Para ello existen aplicaciones como Vine, Vimeo o Snapshot. Cuidado con el Snapshot y los adolescentes. Señores, estamos en presencia de lo que es Hard IPTV. Aquí está lo nuevo, aquí está lo duro, aquí está la generación Z, cero televisión. Google, en ese sentido, tiene una política que si un canal YouTube tiene más de 15.000 suscriptores, presta sus estudios gratis en su sede para que produzcan contenido audiovisual. Es una incubadora. A su vez, otro modelo que está aplicando Google encuentra en el nombramiento de Ben Silverman, productor de The Office, Ogilvy Betty y los Tudors, como CEO de una empresa llamada Electus, propiedad de YouTube, que se asoció con el mexicano Luis Balaguer, conocido manager de estrellas del mercado hispano, y la menos conocida, Sofía Vergara, ambos socios de Latin World. Google, al dominar la web, entiende que todo contenido que se vaya a mostrar en televisión abierta y cerrada por ahora, e incluso en otros negocios del entretenimiento fuera de la red, provenirían de contenidos audiovisuales digitales. Es decir, ellos duplicarán los formatos que hay en la red. Para ello crearon en YouTube un canal llamado Nuevón, dirigido al mercado hispano adolescente. En él se transmite contenido digital previamente negociado con los desarrolladores. Uno de los requisitos es que este formato audiovisual digital ha tenido al menos más de 1 millón de viewers. En Venezuela, este fue el elegido. Organicemos entonces su búsqueda. ¿Quién se ofrece además de Evo? ¿Nadie? Entonces ahora ¿quién alimentará, bañará y dormirá a Evo? Electus financia las nuevas temporadas y capítulos bajo un esquema de participación en las ganancias a partir de la cesión de un porcentaje de derecho de explotación de autor. Por ejemplo, Procter & Gamble compró en exclusiva toda la publicidad de este canal. Y como es lógico, porque si no, no tuviera sentido hablar de esto, ya YouTube se está monetizando. Bajo la premisa, mientras más visitas tenga un video, más se gana, más se monetiza el canal digital, el cual debe ser popular y por ahora de bajos costes de producción. Por tanto, a partir de 5.000 visitas de tu canal de YouTube, te haces partner bajo un esquema de $2 por cada 1.000 reproducciones. Si no eres partner, el promedio es de $1 cada 1.000 reproducciones. Veamos el ejemplo de este chileno
Germán Garmendia. Los humanos somos especiales. Tenemos la capacidad de pensar antes de hablar, de filtrar las idioteces y dejar salir lo bueno. Si no tuviéramos este filtro sería como... Yo fui. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en la vida hay cosas que podemos y no podemos... Este youtuber o Glover, Germán Garmendia, en Hola, soy Germán, tiene más de 10 millones de visitas por video que sube, unas 2 millones de visitas diarias. A él le pagan $2 por cada 1000 visitas bajo un contrato que tiene con una empresa machimina. Gana unos $1.600 al día, unos $45.000 al mes. Ahí tienen otros ejemplos de bloggers y youtubers que ganan dinero. Hay uno que gana hasta $350.000 al mes. Empero, es un denominador común cuando te reúnes con un desarrollador de juegos en línea, creadores de web y en general desarrolladores de contenido audiovisual, que ellos no piensan en derechos intelectuales, no les interesan los derechos exclusivos. Su goal es el tráfico económico y ganar por publicidad. Y de repente tener algunos upgrades que pueda vender. Y por ello traemos a colación el trabajo preparatorio de los 2 primeros tratados HOMPI en Ginebra. Existía ya un grupo que luego devino en todo lo que ustedes conocen como Google, Apple, Yahoo, que promovían un movimiento para minimizar el derecho de autor, o por qué no, para hacerlo desaparecer. A lo largo de estos años, estos grupos han tenido un poder inimaginable. Ellos se han aliado con movimientos activistas como el Open Source, el software libre, los Creative Commons, han creado partidos políticos y con académicos de primera talla que imparten clases en universidades como Stanford y Harvard. Hace unos meses compartí panel con un profesor de Harvard, quien me explicaba a mí que el derecho de autor era como un farm, era como una chacra, como una finca, donde había alguien que ordeñaba, había alguien que cultivaba, alguien que cocinaba y por lo tanto yo creo que en el socialismo del siglo XXI. Pero hasta ahí hemos llegado. Su modelo de negocio, y aquí lo voy a decir textual, se basa en lo siguiente. Nosotros, intermediarios de Internet, obtenemos principalmente nuestros ingresos de la publicidad. Este ingreso es proporcional al número de visitantes de nuestros sites de Internet. Sabemos que mientras más fácil sea el acceso de nuestros clientes a obras valiosas y populares, mayor será la frecuencia con la que visiten nuestro site y por lo tanto se lograrán mayores ingresos. Esta afirmación ya es una realidad. No sé si para bien o para mal, pero la publicidad va a monetizar el contenido audiovisual en Internet. Y no sabemos si será un aliado o un enemigo al derecho de autor en este desconcierto que es la revolución tecnológica. Por lo que adquiere una importancia desorbitante estos señores, el AdMob de Google y el IAD de Apple, que son agencias de medios robotizados que buscan y distribuyen las pautas publicitarias en sus ecosistemas, redes sociales, aplicaciones, páginas web. Ahí es donde se monetiza el negocio, ahí es donde están generándose los negocios. No es una locura, entonces, señores, pensar que el modelo publicitario en YouTube financiará la industria audiovisual en el futuro. Los gigantes de la Internet que por ahora mantenían sus ingresos de publicidad guardados en una caja negra, en este momento la están destapando. Si no, fíjense en las declaraciones del vicepresidente de contenido de YouTube para Google, Tom Pickett, que anunció que ha pagado más de $1.000 millones a la industria musical por concepto de publicidad. Y eso fue el semestre pasado. Esto pareciera llevarnos, sin lugar a dudas, a un sistema o a un modelo de negocios de licencias voluntarias. Yo utilizo contenido sin autorización y pago una contraprestación gracias a la publicidad. Entiendo la preocupación de muchos abogados que quieren ya imponer un take down notice para audiovisuales en la red, pero frente a estos descomunales ingresos, creo que no se va a poder. Un poco para hablar aquí, en paréntesis, yo bajé el Chavo del 8 de YouTube. Hay personas que se atreven a poner cortesía de YouTube, como si fuera el titular del derecho. Yo me estoy amparando en un derecho de cita, pero eso no tiene autorización. ¿A cuál esquema van? A que le van a empezar a pagar dinero al productor audiovisual por colgar esas obras. Finalizando este punto, solo una reflexión. Piensen por un momento en sites como The Pirate Bay o Neglot. ¿Por qué eran tan populares? Porque iba mucha gente allá. ¿Y por qué generaban dinero? Porque el AdMob de Google lo publicitaba. Es decir, publicitaba site pirata. Esa es la ironía en la red. Mira, mi opinión personal y hacia dónde vamos. Yo soy venezolano y siempre me preguntan las dos cosas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Bueno, tanto en Venezuela como en mi vida diaria, o en la vida diaria de los que están metidos en estos temas, yo creo que es como un juego de PlayStation, ¿no?
Entonces, yo me considero el bueno aquí. Y nosotros estamos, este es nuestro trabajo diario. Por ahí viene la libertad de expresión a acabar con los titulares de contenido y autores. De repente, los derechos de acceso a la cultura nos cortan la cabeza. Viene el derecho de acceso a la información y nos quita un pie. Viene la democratización del Internet y nos ahorca. Luego viene el open source junto con las creaciones comunes y los sites piratas y nos cuelgan. Y así vamos, luchando contra las nuevas modalidades de explotación, tratando de sobrevivir. A veces ganamos 7 vidas y seguimos luchando, a veces nos ganamos un escudo y seguimos luchando. Y de repente, en un momento, cuando ya no podemos hacer nada, reseteamos la máquina. Y si aún estamos en problemas, lo que hacemos es desenchufar o desconectar el PlayStation. ¿Por qué? Porque el derecho de autor y los titulares de contenido no pueden morir, y en especial por este tema de la publicidad. En ese sentido, yo diría que no se puede seguir creando modelos de negocios a costa de los derechos de los creadores, y que el reto en el nuevo milenio es reafirmar el derecho de autor como un derecho fundamental. Y para terminar diciendo que es que la libertad de expresión no puede considerarse hoy en día un límite a los derechos de explotación del autor. Muchísimas gracias. Muy interesante la disertación del licenciado Ortin, y realmente es para preocupar a los titulares, los titulares de derecho de autor. Ya la tecnología está haciendo realmente un gran desafío a todas estas modalidades tecnológicas, y en este caso en las telecomunicaciones hemos visto cómo han impactado, y monetariamente sobre todo, el impacto de la tecnología en el derecho de autor. Bueno, las preguntas las recibiremos después de las 2 charlas. En este momento nos hablará el licenciado Gerardo Muñoz de Cote Amezcua, de Televisa México, y el resumen de su currículum. Él es abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana con 14 años de experiencia en propiedad intelectual, y desde el año 2010 funge como director jurídico de propiedad intelectual del Grupo Televisa. Es presidente del Comité de Derechos de Autor, consejero directivo de la Cámara de Comercio Internacional, presidente del Comité Piratería de América Latina y el Caribe, de la Asociación Internacional de Marcas, vicepresidente legal de la North American Broadcast Association. Con ustedes, el licenciado Muñoz, por favor. Gracias, Gladys. Bueno, antes que nada, muchas gracias a CIPI por la invitación. Es un placer estar aquí platicando de un tema que, como bien lo explicó Rafael, me parece que es un tema 100% pragmático y ha revolucionado totalmente, o esa es mi perspectiva, nuestra perspectiva desde Televisa, el mundo del entretenimiento, que ya me parece que lo explicó de manera muy práctica, muy didáctica Rafael. Sinceramente, Rafael, yo he visto presentaciones que enfocan la problemática que está sucediendo con los contenidos y con las señales en el entorno digital, y te felicito porque tu presentación me parece que no había yo identificado una presentación más práctica y más ilustrativa. Y bueno, ahora ya enfocándonos a la parte del impacto en específico que se da en el mundo de las telecomunicaciones, quiero yo enfatizar que es muy importante tener en cuenta que la fusión del entretenimiento, como ya lo explicó Rafael, de todo este mundo del entretenimiento, más el tema de competencia económica, que por hoy no vamos a hablar porque es otro mundo aparte, pero la fusión de estos dos, adicionalmente con el mundo de las telecomunicaciones, se está dando un impacto totalmente novedoso en temas de propiedad intelectual. Quiero enfatizar ahora cuál ha sido la evolución de los medios para poder entender un poco más a detalle cuál es la perspectiva de la convergencia en el mundo de la propiedad intelectual. Bueno, esta gráfica hace de manera ilustrativa un recorrido por los diferentes medios, desde el 49 con la invención de la imprenta, pasando por el primer aparato de televisión hasta la radio comercial en el 1920, se inventa la primera computadora. Posteriormente se da la primera llamada telefónica vía dispositivo móvil, se lanza la primera laptop al comercio masivo, y en el 91 ya como tal se da el boom de Internet.
¿Qué pasa entonces después del 91? Bueno, somos testigos de que, ya se está trabando, de que los cambios económicos y sociales dan un impulso totalmente distinto por estos medios de comunicación a final de cuentas entender e identificar lo que hoy conocemos como el mundo de las telecomunicaciones o la revolución de la informática. Y seguimos, a partir de esta revolución de la informática, seguimos precisamente evolucionando en estos medios que transforman o dan justamente esta evolución de la propiedad intelectual, enfocándonos tanto a contenidos como a titulares de derechos, ya sea de autor o conexos. Aquí vemos muy rápidamente en el 96 se dan dos sucesos muy significativos. Primero, se lanza al mercado el primer dispositivo BlackBerry. En el mismo año 96 se da la primera transmisión de televisión digital en Estados Unidos. Sale el DVR en el 99, en el 2001 se lanza el iPod, que causa todo este boom para efecto de la industria musical. En el 2005 se lanza también la primera tableta PC, ¿no?, que integra ya como tal telefonía, dando inicio a los teléfonos inteligentes. Posteriormente, en el 2007 se lanza como tal el iPhone. En 2010 se lanza el iPad. En 2011 se viene a dar otra tendencia distinta por el tema de las televisiones inteligentes, las Smart TVs, que ahorita, como decía Rafael, ya por el hecho de concentrar los famosos agregadores o los over-the-top services, vienen a revolucionar el mundo de la televisión. En el 2013 en específico hay una cifra muy significativa que refiere a que Netflix cuenta con más de 32 millones de suscriptores en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y países nórdicos, también Irlanda y Reino Unido. Y bueno, ¿qué pasa hoy en el mundo de los nuevos medios? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, hay una convergencia, como ahorita lo referían, de la apertura de los medios más las nuevas tecnologías, y han traído como resultado justamente eso, los servicios, que diferentes servicios se brinden a través de una misma plataforma tecnológica. Y esto ha traído, por ende, que la competencia actual se está dando entre redes de telecomunicaciones capaces de transmitir mediante un solo canal contenidos o datos, mediante justamente, bueno, contenidos o señales mediante voz, datos y video. Bueno, ¿cuál es el impacto regulatorio que hoy tenemos no solamente en México, sino bajo la tendencia de Europa, tenemos en México y en Latinoamérica? Bueno, lo tenemos que dividir en dos grandes sectores, el sector de telecomunicaciones y el sector de radiodifusión, porque muchas veces cuando hablamos de radiodifusión, y en específico me refiero a radio o a televisión, creemos que estamos hablando también del mundo de telecomunicaciones. La verdad es que técnicamente hablando no es así. Hay un mundo de telecomunicaciones y hay un mundo de radiodifusión. El mundo de las telecomunicaciones abarca lo que es internet, lo que es telefonía fija y lo que es telefonía móvil. Y el mundo de la radiodifusión contempla la radio, por supuesto, como su nombre lo refiere, pero también, por supuesto, ya de forma separada, tanto la televisión abierta como la televisión restringida. Vamos a hablar respecto de esta revolución que se da tanto en el sector de telecomunicaciones como en el sector de radiodifusión, y en cada uno de los servicios que estos dos sectores prestan. Vamos a referir, porque tampoco veo aquí que me quedan 30 minutos y hay que dar un espacio a preguntas, no podemos referir a todos los puntos que se han discutido y que se han venido evolucionando en estos dos sectores. Creo yo, como ahorita lo refirió de manera muy ilustrativa Rafael, vale la pena enfocarnos a tres cuestiones básicas del impacto de las telecomunicaciones y radiodifusión en la propiedad intelectual. Primero, respecto al servicio de Internet, la neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Bueno, los proveedores de servicios en línea o de Internet, los famosos ISPs o bien OSPs, gobierno o terceros involucrados, no deben intervenir o discriminar de forma arbitraria, y lo pongo entre comillas, ahorita vamos a referir por qué, el derecho de los usuarios de Internet. Y hay ciertos principios que marcan justamente cuál debe de ser el alcance de la neutralidad de la red. ¿Cuáles son esos principios? Libre elección por parte del usuario, obviamente todos estos principios enfocados al interés del usuario. Libre elección, no discriminación, privacidad, todo lo que refiere a temas de datos personales, transparencia e información,
gestión de tráfico, calidad y desarrollo sostenido de la infraestructura. Es decir, se dan 7 principios sólidos y básicos para efecto de que el usuario no se vea afectado en lo que debe de ser, como en la práctica lo conocemos como el Internet libre, el Internet abierto, el Internet mundial, que en este mundo globalizado debe de ser igual para todos. Hay muchas, y quiero referir de manera muy puntual a lo que ahorita señalaba Rafael, que hay muchas organizaciones no gubernamentales, grupos específicos e incluso, como bien se dijo, partidos políticos que están a favor de una neutralidad de la red absoluta. Yo aquí pongo la pregunta, ¿debe de ser absoluta la neutralidad de la red? La verdad es que no, debe de tener límite. ¿Y cuál debe de ser ese límite? Que no se afecten derechos de terceros. Ha habido mucha difusión de cápsulas, de entrevistas a los líderes de estas organizaciones, sobre todo alineadas a lo que ahorita se señalaba del copyleft, como Creative Commons y demás, que están totalmente orientando al público consumidor desde la infancia a que deben de nacer con un Internet libre, gratuito, abierto, y que la neutralidad de la red debe ser absoluta. Yo creo que como abogados de propiedad intelectual debemos de tener muy presente que debemos de promover el límite de esa neutralidad de la red para que no exista una afectación a los derechos de terceros. Otro tema de Internet, la banda ancha. Está de moda hablar de la banda ancha, todo el mundo habla, no, es que se están otorgando ciertas garantías en diferentes países para efecto de que los proveedores de servicio implementen banda ancha justamente en los servicios que prestan de Internet. ¿Qué es la banda ancha? Pues permite prácticamente, en otras palabras, el acceso a alta velocidad de Internet. Y hay lo que se conoce también como banda ancha móvil, porque ahorita justamente antes de empezar el panel me llamó mucho la atención que le decían a la doctora Gladys, bueno, las preguntas se están concentrando en un dispositivo móvil, en una tableta, la cual ustedes como audiencia pueden, mediante un hashtag, no me acuerdo cuál era, mandar una pregunta y también vía WhatsApp. Bueno, si aquí no tuviéramos un Internet de banda ancha, vía un dispositivo móvil como es una tableta, pues difícilmente se pudieran recibir todas las preguntas. Es decir, a lo que voy con este ejemplo es que no solamente se está dando una banda ancha en cuanto a los proveedores enfocado a el típico servicio de Internet tradicional, sino un servicio tradicional enfocado a los teléfonos móviles. Bueno, como tercer punto, vale la pena, bueno, antes de que pasemos al tercer punto, ¿qué pasa con la banda ancha en el entorno digital? Ahorita ya lo refería a algunos ejemplos Rafael. Bueno, la banda ancha, con la banda ancha el usuario tiene mayor acceso a todo tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque si en su cuarto no tienen un servicio de televisión restringida, ya sea cable o satélite, porque compraron un Apple TV o porque tienen una televisión inteligente, un Smart TV y entran a Netflix y la banda ancha es tan categórica que la velocidad es sumamente rápida, probablemente no van a tener la intención de contratar un servicio de televisión. ¿Por qué? Porque pues, pueden ahí ver sus series, pueden haber telenovelas, pueden entrar a una página de Internet, a un sitio web en el que ya pone a disposición del público contenidos específicos. Entonces, el interés del consumidor se está desorientando de la televisión y se está orientando hacia los servicios OTT mediante justamente cuestiones como esta o puntos como este de banda ancha. Porque si hablamos del streaming, que como bien saben es cuando el usuario tiene acceso al contenido al mismo tiempo que se descarga, es decir, no se almacena por el usuario, se divide en dos básicamente, que es el video streaming y el live streaming. El video streaming, estos sitios que estoy refiriendo, el más famoso YouTube, y live streaming, bueno, son sitios que específicamente mediante una descarga temporal, también no almacenaje, pero una descarga temporal, el usuario va teniendo acceso a partidos de fútbol, partidos de tenis, etcétera, ¿no? Entonces hay esa necesidad de que hoy por hoy esos servicios OTT están brindando la posibilidad mediante la banda ancha de proveer al consumidor de esquemas como el streaming o como los famosos cyberlockers, que son sitios de Internet que permiten el almacenaje libre para la descarga de contenidos y archivos. El más famoso pues pudiera ser Dropbox, que lo utilizamos para la descarga de archivos, pero bueno, estos dos, tanto el streaming como todo lo que son los cyberlockers, están
ocasionando, provocando que el consumidor se vea orientado hasta estos esquemas y no a los sistemas tradicionales como la radio o la televisión. Bueno, si enfocamos ya el impacto que ha tenido en Internet, tanto la neutralidad de la red como la banda ancha, en el mundo de la radiodifusión necesariamente tenemos que hablar del Most Carry o Most Offer, que ha sido muy sonado en México y bueno, en otros países también. Y bueno, este tema para mí es muy grato poder a lo mejor desahogar mi frustración de todo un año, del año pasado, en el que ahorita vamos a verlo un poco más a detalle, se da una disposición o una implementación en México del Most Carry y Most Offer totalmente atípica a la naturaleza misma de estas dos figuras. ¿Por qué digo que se da de forma atípica a la naturaleza misma de esta figura? Porque nace justamente en Estados Unidos, por ahí del 92, cuando en algunas regiones, en algunos estados, el operador local, es decir, el concesionario de televisión abierta, no podía llegar a la audiencia. ¿Por qué? Porque estaba controlada principalmente la audiencia mediante las señales de televisión restringida que ostentaban principalmente los cableros. Entonces, se da un efecto regulatorio en el sentido de que se dice, oye, no podemos desplazar a los contenidos que se ingestan en las señales abiertas de los operadores locales y por ende el operador local tiene un derecho a solicitarle al concesionario de televisión restringida a que se retransmita su señal. Eso es propiamente como tal el Most Carry, ese derecho que tiene el concesionario de televisión abierta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, se podía optar en su momento, y así se definieron las reglas, se podía optar o por el Most Carry, que es esto que les acabo de decir, o por el Retransmission Consent o retransmisión consentida, que básicamente se establecía que en el caso de que no existiera un derecho específico por parte del concesionario de televisión abierta o bien el operador local, que es lo mismo, podían entablar un acuerdo, arrancar una negociación para efecto de que hubiera un contrato de por medio y que hubiera una remuneración o un pago por la retransmisión de esa señal. Es decir, la fuente del Most Carry va totalmente aparejada con la figura del Retransmission Consent. Bueno, y el Most Offer, por supuesto, se da a la inversa, es la obligación de la televisora, obligación de poner a disposición del operador que tiene cobertura, que tiene cobertura en esa región, o del concesionario de televisión restringida, su señal para su retransmisión gratuita. ¿Qué sucedió en México? Bueno, si ya estamos hablando, para hacer una recapitulación de esto que es muy importante, si ya estamos hablando que el concesionario de televisión abierta tiene ese derecho para solicitar que el concesionario de televisión restringida retransmita la señal de forma obligatoria, bueno, podemos referir, a lo mejor está en letras muy chicas, pero podemos referir que en México como se implementó fue que se tenía que hacer de forma íntegra la señal, de forma gratuita, de forma no discriminatoria, con la misma calidad, con la misma publicidad. Es decir, aquí quiero ahondar dentro de los 5 puntos que acabo de señalar, quiero ahondar en el punto de la gratuidad. Hay una imposición del Estado en que un concesionario de televisión abierta, como Televisa, libere su señal técnica, el feed técnico de la señal, para efecto de que un concesionario de televisión de paga retransmite esa señal. Y aquí, si estamos refiriendo que es con la misma publicidad, de forma íntegra, con la misma calidad, se dio un caso muy atípico, que Dish empezó a retransmitir la señal, pero la pregunta que ustedes harán es, ¿qué señal tomaron? Televisa no retransmite, su señal radiodifundida no es la misma en el DF que en el sureste o que en el norte del país. E incluso, con todas las repetidoras que hay, varía la señal. ¿Por qué? Porque el feed se transforma y cuando se hace el ensamblaje de la señal para efecto de la transmisión o de la comunicación pública a la audiencia, se hace una ingesta distinta, por ejemplo, de publicidad. No es lo mismo la publicidad que vemos aquí que la mejor vemos en Guadalajara o en Mérida del canal de las estrellas o del canal de Foro TV o de Galavisión o de Canal 5, que son los 4 canales de televisión abierta. Es decir, a lo que quiero ahondar con todo esto es que de forma maliciosa
Dish toma la señal del DF y la retransmite a toda la República, tomando la señal justamente de la capital de la ciudad. Ustedes podrán notar, a lo mejor cuando suban al hotel, cuando suban al cuarto, perdón, podrán notar que muchas veces ya lo que estamos haciendo es ingestar un feed en la señal en el cual se señala que la señal que se está transmitiendo es XCW-TV y Ciudad de México, para efecto de que cuando se tome esa señal se tenga más precaución a la hora de que se retransmite. Bueno, tratando de adelantar, el must offer, como ya lo dije, es un derecho que tiene el concesionario de televisión restringida, como tal, el concesionario de TV de paga, de que solicite su señal, solicite la señal del concesionario de televisión abierta para efecto de retransmisión, ¿no? Y bueno, se da también en características similares de las cuales ya mencioné, simplemente a la inversa, y bueno, valía la pena referir a este ejemplo. Bueno, y ahondando un poco más en temas prácticos, bueno, si ya estamos hablando que hay hoy por hoy una capacidad de acceso, una capacidad de copia y una capacidad de envío de todo lo que son contenidos y señales, estamos por ende hablando de que hay una vulnerabilidad tanto de contenidos como de señales de manera masiva. Ya no hay un control ni sobre los contenidos ni sobre las señales en redes de telecomunicación. Me voy un poco más rápido porque esto ya lo mencionó Rafael. ¿Cuáles son las dos perspectivas entonces que tenemos que identificar como abogados de propiedad intelectual? Una, los contenidos per se, que son titularidad de quien los adquiere o quien los produce, y dos, las señales o emisiones justamente como derecho conexo que le corresponden al organismo de redifusión. ¿Qué pasa con los contenidos? Son obras del derecho de autor en la mayoría de los casos y por ende son activos de la televisión, son insumos sumamente importantes de la televisión. Son productos diferenciados que constantemente se ubican en un mercado incierto, es decir, ahorita lo mencionaba también Rafael, si adquiere un formato, una lata, no se sabe a ciencia cierta qué resultado va a tener. Hace como 2 años Endemol Italia entabló una negociación con Televisa a efecto de adquirir un formato de televisión de Bailando por un Sueño, y resulta que cuando se transmitió en Italia, bajo el nombre Baila, o Io Bailo, no me acuerdo, bueno, la BBC, vía un contrato de licencia que a su vez le había otorgado a RAI en Italia, demandaron a Endemol Italia por un supuesto uso no autorizado de un formato, por un plagio de un formato de televisión, y en lo que concluyó todo esto fue que la experiencia de Italia para efecto de adquirir un formato de Televisa pues no fue la mejor, es decir, es un mercado incierto, no se sabe, a pesar de que aquí en México fue un programa muy exitoso, en Italia no lo fue así. Digo, a lo mejor no puse el mejor ejemplo, ya nadie va a querer acercarse con nosotros para adquirir un formato de televisión, pero bueno, este fue un caso aislado y generalmente los formatos son muy exitosos los de Televisa. Pero bueno, otro punto es que su realización o adquisición requiere, por supuesto, altos costos de inversión. ¿Por qué altos costos de inversión? Pues por todo lo que hay detrás, y eso ya se mencionó. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de derecho de autor? Aquí nos vamos desde películas hasta guiones, es decir, todos esos supuestos en los cuales se pueda referir un contenido y que por ende resulte en una obra literaria o artística, tiene protección desde su fijación y concede derechos morales y patrimoniales respectivamente. Pero vamos a hablar que no solamente existen contenidos del derecho de autor, también existen contenidos que propiamente o en la práctica es muy difícil protegerlos como derechos de autor. ¿Cuáles son? Bueno, eventos deportivos, espectáculos, conciertos, eventos noticiosos. Ahora las asociaciones deportivas, UEFA, FIFA, etcétera, están asociándose, bueno, ya desde hace un tiempo se asociaron todas en Europa, Estados Unidos y demás, para efecto de crear una alianza muy fuerte en favor de lo que le llaman el nuevo término emisiones deportivas. ¿Por qué? Porque no se pueden proteger propiamente como una obra, un partido de fútbol, y entonces ¿en qué recae la protección de un partido de fútbol? Pues nos se voltean con nosotros, como organismos de redifusión, con la cachucha de Televisa, no de productores de contenido, con la cachucha de Televisa de organismos de redifusión, y nos dicen, oye, ayúdame a proteger la emisión deportiva, porque no la puedo proteger más que por una cuestión meramente contractual, porque recae en un derecho de transmisión. Bueno, y por supuesto también este tipo de eventos tienen principal interés
de forma muy rápida, ¿no? Un evento deportivo, un partido de fútbol, lo que se quiere por parte del consumidor es verlo de forma en vivo, ¿no? Entonces esto ocasiona también mucho auge en los temas que ya vimos, sobre todo de live streaming. ¿De quién se adquieren? Aquí nos vamos muy rápido. ¿Por qué pongo estas preguntas? Porque todo esto va detrás de la inversión que hace el titular del contenido o el titular de las obras. Se tiene que fijar a quién va a adquirir y se allega de diferentes fuentes para adquirir la música, el libreto, el tema del talento artístico, la fotografía que va detrás, etcétera, ¿no? Todo lo que participa, toda la cadena productiva que participa en sí de forma global y total en la producción de una obra. ¿De quién se adquiere? ¿Bajo qué esquemas? ¿Qué derechos? Y todo esto se va limitando en diferentes contratos, es decir, a lo mejor la música se adquiere para un medio específico, como es la televisión abierta, o justamente se adquirió el guión solamente para televisión abierta y televisión restringida y no para internet. Entonces cuando se reproduce por un usuario un capítulo de una telenovela en internet, pues ¿quién creen que nos habla? Nos puede hablar la SOGEM y nos dice, oye, no te di facultades para efecto de que se exploten los libretos o los guiones en un medio que no está definido en el contrato. Entonces se va generando una serie de problemas hacia el titular del derecho que lo adquirió correctamente por la vulnerabilidad que existe de los contenidos en línea. Bueno, ¿para qué medios? Y aquí me enfoco de forma muy específica cada uno de ellos. Ahorita se hacían ejemplos de redes sociales. Sí, hay veces en donde se adquiere un medio, se adquiere un contenido específicamente para una red social. Vale la pena nada más señalar, ahora se están desmembrando los personajes de las telenovelas y resulta que están interactuando con la audiencia de forma específica a través de Twitter. Y no es el actor quien está tuiteando con sus fans, es una agencia que se contrata para que todo el día estén poniendo tweets de que no, pues mañana me caso con Salvador y estoy muy nerviosa y es la protagonista principal de la novela. ¿Y qué pasa con eso? Dicen, no hay tanto problema, se paga un buyout a la sociedad de gestión colectiva que ostenta los derechos de los escritores, porque el personaje pues, es de los escritores, y listo. Pues no, porque si no se hace un geobloqueo, resulta que nos habla Univisión en Estados Unidos y nos dice, oye, Lorenza ya avisó que se casa mañana con Salvador y aquí en Univisión vamos en el capítulo 3. Me estás afectando indirectamente toda la explotación del contenido que ya adquirí. Bueno, vámonos rápido. Organismo de radiodifusión, como ya lo dijimos, como titulares de derecho conexo, es un sujeto que tiene una concesión, un permiso del Estado. El objeto de protección es su señal, no el contenido. Hay mucha polémica en el plano internacional respecto de cómo se debe de dar la protección correcta a los organismos de radiodifusión, y hay mucha confusión por estas mismas corrientes de copyleft y demás que dicen es que van a afectarse directamente el acceso a la información, porque si se da una protección adicional a los organismos de radiodifusión y se otorgan derechos exclusivos de autorizar o prohibir en un plano internacional que hoy no los tienen y lo vamos a ver ahora, entonces se va a dar una afectación al consumidor porque no va a poder accesar al contenido. No, la respuesta que nosotros damos es, a ver, el usuario puede accesar al contenido de la misma forma que lo hizo el organismo de radiodifusión, pero nosotros es más, lo accesamos vía una inversión fuerte. Bueno, ya referimos que el trabajo del organismo de radiodifusión es justamente adquirir el contenido, ensamblar la programación y distribuir la señal. Hay derechos fundamentales que están tanto en cuestiones de doctrina como también en temas de jurisprudencia a nivel internacional que están muy identificados, que son estos 4, no quisiera yo ahondar en ellos porque estamos un poco corriendo de tiempo, pero es básicamente el derecho a la frecuencia, el derecho a la estabilidad, el derecho a libertad de programación, que en ese solamente vale la pena señalar que el organismo de radiodifusión tiene ese derecho de llevar a cabo la edición de la programación y decidir qué quiere ingestar en su parrilla programática. Y el derecho a editorializar, es decir, es un medio de comunicación como tal y tiene una libertad de opinión. Esta gráfica es muy ilustrativa. ¿Por qué? Porque ahorita mencionábamos que, y lo mencionaba ya Rafael, que ha habido tratados internacionales y específicamente los del 96, tratados OMPI, que han actualizado a los derechos conexos, como es el caso de artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas y videogramas. ¿Y qué pasó con los organismos de radiodifusión?
No, pues se quedaron totalmente anestesiados en la puerta de OMPI. Se decidió que iba a discutirse la actualización de los derechos de los organismos de radiodifusión en un tiempo posterior, y con el compromiso de que se iba a hacer de manera muy pronta. Y el Tratado para la Protección de los Organismos de Radiodifusión lleva 15 años en OMPI y no avanza. Hay comités permanentes de derecho de autor y derechos conexos cada 2 veces al año y no avanza. Ha habido 4 proyectos de tratado y ahí se han quedado. México incluso fue líder, con el apoyo directamente de Manuel Guerra hace un par de años, que nos apoyaron mucho a todo el gremio de radiodifusión para efecto de proponer un tratado de radiodifusión, y por cuestiones de índole política, cuestiones de índole conceptual, se quedó ahí. Pero por supuesto, como ahorita, y quiero enfatizar lo que refirió Rafael, el poder que tiene Google sobre el mercado americano, sobre el Estado americano, para decir: no queremos que ustedes le entren a llevar a cabo una discusión exhaustiva de los organismos de radiodifusión. ¿Por qué? Porque está la señal, que se le va a dar una protección adicional, y esa señal contempla o tiene contenidos, y esos contenidos pues hay que, otra vez, volvemos a lo mismo, darlos de forma libre, gratuita, global, etcétera. Entonces, esta gráfica lo que dice es: los otros 3, bueno, de los autores y compositores, bueno, de los autores de obras literarias y artísticas, cualquiera que estos sean, los derechos de autor per se, están protegidos, actualizados. Los artistas, intérpretes, ejecutantes también, los productores de fonogramas y videogramas también, y los únicos que están relegados son los radiodifusores, reflejando en sus derechos internacionales justamente la televisión del 61 en color blanco y negro. Implicaciones: bueno, hay una grave afectación a todo el gremio, como ahorita lo referimos, tanto de los titulares de derecho de autor como los titulares de derechos conexos, pasando por toda la cadena productiva, y así se establece en tratados internacionales, en la constitución de diferentes países y en las leyes domésticas, que existen derechos exclusivos de autorizar y de prohibir de forma específica, como son la retransmisión, comunicación pública, reproducción y la famosa puesta a disposición, que se contempló en el artículo 8º del WCT. Y con esto nada más quiero resaltar ahorita que muchos, de respecto del Tratado de Radiodifusión, dicen: oye, es que no podemos darle derecho a los organismos de radiodifusión derechos posfijatorios. Se usa un término que dice derechos posfijatorios, es decir, la señal se transmite y cuando se fija se extingue. Una postura de India, Brasil. Entonces, aquí obviamente nuestro planteamiento es: si ya en otros tratados internacionales, ADPIC, Telecan, Roma precisamente, se dan derechos posfijatorios a favor del organismo de radiodifusión respecto a su señal, y nosotros hicimos un estudio de cada uno de los diferentes países a nivel Latinoamérica y algunos países de Europa, y en todos los países en su legislación doméstica se incluyen derechos posfijatorios. Entonces vuelvo a lo mismo, las excusas para efecto de no brindar una debida regulación. Y repercusiones muy rápido, nada más para hacer un poco más ilustrativa la plática. Más de 270 sitios han sido detectados durante los últimos meses, que han transmitido todo el día, constantemente, 24/7, el canal principal, Canal de las Estrellas. En noviembre de 2014, 3 partidos de fútbol fueron monitoreados en vivo y 508 transmisiones ilegales fueron identificadas en diferentes sitios. Durante los últimos 6 meses, nada más estas 3 cifras, 150,000 resultados de búsqueda fueron eliminados con enlaces a contenidos de Televisa en sitios no autorizados, es lo que se conoce como el delisting. 80,000 links que alojaban contenido de Televisa fueron deshabilitados para video streaming y 45,000 con contenido de cyberlockers. Aquí unos breves ejemplos: el famoso sitio de Dailymotion, teniendo la telenovela esta de La Gata, live streaming, el partido de fútbol de América Pumas, que ahora estoy viendo que no sé por qué pusieron el Steel justamente cuando va perdiendo el América, cuando hay tantas veces que hemos ganado, y la telenovela en un sitio que es tusnovelas.net, que todo el día pasan telenovelas. Bueno, argumentos en contra, ahorita ya me parece que lo enfatizó muy bien Rafael con el video de Xbox, de que así estamos, nos cruzamos, nos matan, nos trituran un pie, nos cruzamos al otro lado, nos cortan una mano. Con estos argumentos: libertad de expresión, acceso a la información, acceso a la radiodifusión, que es un derecho fundamental que está inventado, que es nuevo. Nosotros hicimos un análisis del derecho al acceso a la radiodifusión de la audiencia, y no es ese el derecho que debe de prevalecer, es un derecho de acceso a la información, pero que se quiere manejar como el derecho de acceso a la radiodifusión, y por eso se impuso el most carry, most offer.
derecho a la privacidad, falta de competencia. Bueno, todo esto con el intento de justificar una debida regulación. Y bueno, las conclusiones me parece que están un poco de sobra, preferiríamos dar un tiempo a respuestas. Yo creo que con las dos pláticas, yo creo que las conclusiones están más que de manifiesto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Estamos un poco excedidos del tiempo, así que por favor, si alguien quiere levantar la mano. El micrófono, no sé, ¿hay alguien que pueda acercar? Bueno, Sí. bueno. Sí, 2 preguntas me dicen acá los organizadores, así que por favor, entonces la primera. ¿Sí? Adelante. Mauricio Jalife, acá de México. Gracias y felicitaciones a los presentadores. Creo que estupendas pláticas. Y en particular a Gerardo. Un poquito, Gerardo, si nos pudieras platicar o poner en contexto de qué fue lo que sucedió, digamos, durante toda la discusión del Must Carry, Must Offer, en la parte particular de por qué no prosperó el argumento del Must Revenue, que francamente pues parecía que era la solución óptima como para poder balancear entre este derecho de las audiencias inventado y el derecho de los titulares de propiedad intelectual, y que sin embargo pues al final se cercena y tenemos pues esta fórmula absolutamente anticlimática, digamos, de esta primera figura que excepciona los derechos de autor en México de una manera tan drástica. Bueno, gracias Mauricio, gusto saludarte. Pues mira, la verdad es que yo creo que no prosperó, me parece, siendo muy honesto, en gran parte por la ignorancia que existió en todo el análisis que se hizo por parte de los legisladores respecto de el posible impacto que se estaba dando a el derecho de autor. Hace un mes, hubo un foro de telecomunicaciones que organizó la CIRT, que es la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, y participó un diputado que estuvo participando justamente en todo ese proceso de análisis. Y qué bueno que mencionaste este punto, Mauricio, porque quiso corregir el legislador añadiendo un párrafo en el artículo 27 que habla de los derechos patrimoniales de los autores, y añadiendo el mismo párrafo en el artículo 144 que habla de los derechos exclusivos de los organismos de redifusión. Y lo que decía ese párrafo, en palabras prácticas, decía: la regla del Must Carry, Must Offer se aplica, pero sin menoscabo a los titulares de derechos de autor y derechos conexos. Bueno, ¿qué entienden ustedes como abogados de propiedad intelectual? Que sin que pueda existir un menoscabo al derecho de autor y al derecho conexo. ¿Qué mayor menoscabo que no poder decidir o tener esa facultad de decidir qué, cómo, cuándo y dónde se quieren explotar los contenidos, y qué, cómo, cuándo y dónde se puede llevar a cabo una retransmisión de la señal? En otras palabras, lo que se quiso poner en este sentido fue que las sociedades de gestión colectiva estaban muy preocupadas porque cuando se empezó a dar ya la implementación de la reforma constitucional, se da un avance en el borrador de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se publican los lineamientos por parte del IFETEL. Con esos 3 factores, las sociedades de gestión en México estaban preocupadísimas, no dormían, porque decían: oye, ¿ustedes creen que cuando lleguemos con Dish nos van a pagar regalías por efecto de la comunicación pública que se hace? Y les decíamos: no sabemos. Pues si se aplica como tal, de forma textual, la referencia de gratuidad, pues a lo mejor Dish va a llegar con ustedes y le va a decir: no te voy a pagar, pues es gratuita. Entonces se movieron e impulsaron la adición a estos párrafos, y así se sintieron las sociedades de gestión un poquito más tranquilas, porque decían: bueno, por lo menos cuando les lleguemos a cobrar regalías por comunicación pública, nos las tienen que dar. Pero bueno, la verdad es que pues eso sería pues una posición, yo creo que muy incómoda. Bueno, gracias. Una segunda pregunta, por favor, Sí. les ruego que sea pregunta. Resulta que para preguntar primero hacen una exposición, y eso va para todos los participantes aquí, no para este panel solamente. Así que la segunda pregunta más directa, por favor. sí, Orlando Viera Blanco de Caracas, Venezuela. Yo lamentablemente voy a tener que hacer una breve exposición y voy a tratar de ser breve. No tenemos Perdón. tiempo. Bien bueno que este foro sea aquí en México, y les voy a explicar por qué.
Yo tengo un caso en este momento de una persona que representa el 50 o 60% de los contenidos de películas mexicanas en el mundo. Y estamos hablando de más de 3.000 títulos de películas. Estas películas, como por ejemplo El Garañón, El Taur, El Inocente y Las Pescadoras, Bellas de Noche, Picardía Mexicana, La Peluquera, El Coyote y La Bronca, Como México no hay dos, y 2.500 películas más, han registrado en los últimos 6 meses más de 60 millones de viewers en YouTube. Y en los últimos 3 años, más de 100 millones. Cuando fuimos a reclamar a YouTube y plantear un litigio porque es piratería, YouTube está protegida por el principio del Safe Harbor, que obliga a aplicar un protocolo del propio YouTube para hacer un step down o un taking down de estos contenidos que son películas enteras de la industria mexicana. Televisa, por cierto, tiene el otro 40% de estos contenidos. Pregunto, ¿qué está haciendo Televisa en este momento en protección de las otras 3.000 películas que representan la segunda industria más importante del mundo y que está siendo diluida por YouTube? Y le pregunto a Rafael, ¿hacia dónde vamos en el tema de la globalización de sistemas de protección de derechos de autor que hagan más contundentes acciones en contra de YouTube y no nos hagan pasar por un blindaje previo de Safe Harbor en los Estados Unidos? Gracias y disculpen la exposición previa. Pues gracias por la pregunta. Lo que está haciendo Televisa tiene acuerdos con YouTube respecto de contenidos que son claves o primordiales para Televisa, y respecto de lo que no se tiene un acuerdo con YouTube, tenemos contratada una empresa que justamente está acá abajo, me parece, en su exposición, que se llama Mark Monitor, que nos da el servicio de monitoreo en línea respecto de contenidos de forma específica en cyberlockers, video streaming, y manejamos también todo lo que es live streaming con ellos. Y respecto de películas, pues dependiendo cada película específica, pero la vez que no protegemos todo el catálogo de películas que tenemos sería imposible. Pero se contrata ese servicio. Bueno, Hernando, el mundo cambió. Preguntar hacia dónde vamos, el mundo cambió. Una de las cosas que a mí me ha impactado, por ejemplo, en los últimos 2 meses, cuando gratuitamente, creo que Warner o Sony, que es quien maneja YouTube, dio gratuitamente a todos los que estaban en iTunes su nuevo disco. Y a los 2 días tuvo que pedir disculpas porque los jóvenes entendieron que le habían ensuciado su carpeta. O sea, nosotros que lo vemos como una banda de culto, y hay una generación que no entendía que era eso. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que vamos, como lo comenté, hacia un sistema que se está organizando ahora de derechos de remuneración por licencias voluntarias, donde las entidades de gestión colectiva tienen que cumplir un papel fundamental. Repito, el semestre pasado le pagaron a YouTube pagó a las productoras de fonogramas más de $1.000 millones en publicidad. Ya están haciendo un disclosure las grandes compañías, las grandes plataformas, de qué es lo que están haciendo por publicidad, y por consiguiente habrá que sopesar a estos titulares de derechos, estos organismos de radiodifusión, lo que ellos podrían generar por un lado con lo que estas plataformas van a pagar por el dinero. ¿Te entiendes? Hay un muchachito aquí, el chileno está ganando $45.000 mensuales. El venezolano la isla presidencial, que tiene más contenido, no les llega, no está muy detrás de esa cifra. O sea, el mundo está cambiando y creo que el derecho de exclusividad lamentablemente va a perder fuerza con estas nuevas plataformas tecnológicas, o al menos es lo que quieren las plataformas tecnológicas que suceda. Bien, muchísimas gracias por la participación y lamento que no hayamos tenido más tiempo para las preguntas. Bien, en todo caso, creo que los expositores pueden estar a disposición una vez terminado este panel. Muchas gracias.